¿Cuál crees tú que ha sido el tema principal de la sociedad frente a esta situación? O sea, ¿qué es lo que más le Yo creo cuesta? que es como desconocimiento. Okay. Yo siempre he pensado que si yo no hubiera tenido a mis hermanos, me No hubiera estarías pasado acá. lo mismo. O sea, yo creo que desconocemos, es algo que, pues lógicamente no lo queremos cerca si no lo tenemos y no sabemos ni cómo. Y a veces, como decían, lo más natural es un trato natural, ¿verdad? Pero no, pues no sabemos, entonces desconocemos, entonces mejor entre más lejos mejor. Pero no es maldad para nada, no es simplemente desconocimiento. Por eso Unidos lo que hace es abrir la puerta a ven, o sea, conoce, convive, no solamente ve, o sea, convive, interactúa y cambia tu percepción, ¿no? Oye, cuando llevaba yo la materia de discapacidad en tanatología, donde hablamos, porque es un proceso de duelo al final, ¿no? Sí. Es todo un duelo, sobre todo el diagnóstico inicial y todo. ¿Qué soñabas? Claro, de las expectativas y demás. Sí. Me acuerdo Qué padre que estudiaste eso. Sí, estaba muy padre y me ha tocado acompañar, de hecho, a varios papás con hijos que han recibido ese diagnóstico, ¿no? Okay. De discapacidad, de autismo, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que escuchaba yo de la maestra, mamá con un hijo con discapacidad, eran las típicas frases que se dicen, ¿no? No, pues es que, ay, cómo me encanta, le decía una señora, cómo me encantaría estar en tu lugar porque tienes un gran angelito, ¿verdad? Tienes un angelito, tienes un guerrero. No, es que mira, wow, yo quisiera ser como tú. Y me dice la maestra, a ver, no tienes ni idea de lo que pasó. O sea, no quisieras estar en mi situación por todo lo que involucra, lo difícil que es. Entonces, ¿cómo han interpretado esta situación también? Porque igual hay mucha falta de información. Sí, claro. Y empezamos a hacer comentarios, los angelitos, perdón, pero estúpidos a veces así de los angelitos, los guerreros, ¿no? Pero mira, es que eres un papá especial, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, pues desgraciadamente, o sea, yo creo que sí promovemos el hecho que se vuelven unos maestros de vida. Eso yo no lo niego, porque el vivir en una situación de discapacidad y tener esa garra para salir adelante y ese entusiasmo por la vida y ese apreciar las cosas pequeñas de la vida, yo sí, creo que no, Angelito, creo que no, o sea, sí entiendo que quizás es una forma de la sociedad como de acompañar, quizás, que... Como para tratar de hacerte sentir bien, tal vez, de cierta forma, ¿no? Pero como que bueno, no sé qué decir, entonces... Definitivamente siempre es una noticia que sacude, siempre es difícil, o sea, y se viven grandes retos. Digo, yo lo platicaba con mis hermanos, pues las convulsiones te dejan sin aliento, el estar constantemente yendo al hospital, el no saber si se va a morir ahorita, si se va a morir después, sí. O sea, es un estrés impresionante. Mi hermana, a los últimos 8 años, devolvía el estómago en la noche por un problema que tenía en la columna y era horrible, o sea, porque era córrele, porque se asfixia y se muere, y córrele hasta que mi mamá aceptó enfermera, y por eso le dedico un capítulo a los acompañantes, no, porque a los que cuidan, porque, híjole, la labor es imprescindible, ¿no? O sea, la atención que ocasiona una persona que aparte de su discapacidad tiene un problema de salud que arriesga su vida, etcétera. Y cómo a veces, pues, la culpa, no sé, de mi mamá, decir, ¿cómo alguien lo va a cuidar? Si es mi hijo, o sea, aquí estoy hasta el final. Y pues no, o sea, a veces se toman decisiones que no son saludables para la familia. Y la familia lo que necesita es un respiro, estar bien, dormir bien y quizás dejarse ayudar por otra gente, ¿no? Estaba en la clínica 33, ahí haciendo igual servicio ahí comunitario ahí con los papás en pediatría. Y llegué con una que platicaba yo con ella y estaba el esposo también. Me decían que su niño con cierta discapacidad, creo que llevaba, no te voy a inventar, pero a lo mejor era la operación número 20, ¿no? En lo que iba de 1 año y medio, una cosa así, ¿no? Y era muy duro. Y justo hablando del tema del cuidador o de la cuidadora, yo le decía, bueno, es que ¿qué te falta por hacer, no? O sea, ¿qué has dejado pendiente y tal? Y total platicándome, ¿sabes qué, David? Pintarme el pelo. Mira. ¿No? Pintarme el pelo, porque llevo meses 24/7, a veces algo tan básico y pareciera ser que tan efímero, pero que para ella era importante. Claro. Entonces yo iba todos los viernes, iba una vez por semana y le dije, bueno, para el próximo viernes quiero que regreses y ya con el pelo pintado. Y sí,
el siguiente viernes nos vimos, me dice David, pues ya fui con todo y mi culpa y con todo y mis cosas, pero mi hijo está bien, aquí está, yo estoy bien, porque hay que darnos también esos espacios, ¿no? Eso nos pasaba mucho con los viajes especiales, cuando nos íbamos 3 días con los chavos con discapacidad. Era padrísimo saber los planes de los papás, o sea, el chavo, pues padrísimo, se iba a ir con nosotros, con amigos de viaje, como nos encanta a todos, ¿verdad? Pero pues los papás planeaban por primera vez irse al cine juntos, o sea, entonces era muy padre porque era un respiro para ambas partes, o sea, también el chavo pues era con amigos y pasarla bien y los papás era un poco como el desprenderse. Y bueno, lo educativo que era para el voluntario que le tocaba, para el amigo que le tocaba, el aliado, pues aprender y decir, oye, yo estuve 3 días, esto lo vive intensamente un papá, pues sobre todo cuando son dependientes físicamente, ¿no? Era de bañarlos, llevarlos a la cama, etcétera. Entonces, pues es un ganar de todos, ¿no? Él incluyéndose en una experiencia de amigos, el aliado sensibilizándose sobre lo que implica, y pues un papá agarrando nuevos bríos. Oye, y hablando justo de eso, de esta parte de los viajes, de esta parte de los eventos, de toda la operación, la logística, al tener un emprendimiento y una fundación tan importante y que requería mucho, y todavía, ¿no? Pero de muchas manos y muchas cosas, ¿cuáles fueron tus principales retos para esto? O sea, ya para la dinámica misma de operar. Sí, yo creo que la operación diaria, yo creo que el reto más grande es mantener la motivación de los colaboradores, o sea, que le encuentren sentido. Para mí era muy importante, así estuvieras en administración, estuvieras nada que ver con los programas, es ir a los programas, convivir con los chavos, o sea, encontrarle otra vez el sentido de por qué estás haciendo cuentas o por qué estás rogándole un donativo a alguien, ¿no? O sea, es como... Yo creo que es el reto más grande, como mantener ese entusiasmo y ese sentido en los colaboradores, la cultura interna, los valores, el que salte luego la gente que de veras dices, es que no está en sintonía con el valor, no está y puede ser muchos profesionales, yo siempre decía, es una combinación bien interesante de vocación y profesión, porque necesitas gente muy profesional, pero con ese brillo en los ojos que ama lo que hace. Y te puedes encontrar brillo en los ojos que aman lo que hacen y desgraciadamente sin la habilidad profesional para sacarlo adelante. O te puedes encontrar gente muy profesional, pero sin el brillo en los ojos. Que no existe ese sentido de pertenencia y que es muy se vale, sí, o sea, no todos tienen que estar en sintonía con esto, ¿no? Pero si estás ahí, pues es que exacto, es que no hay manera. O sea, yo creo que si estás ahí y estás viviendo esta realidad todos los días, claro, si no hay el brillo y no hay las competencias y las habilidades, está complicadísimo. Entonces sí es un proceso de enamorar, o sea, yo sí creo que muchos consejeros llegaron sin conocer el tema, con ganas de aportar, pero creo que una clave de Unidos ha sido el enamoramiento, ¿no? Es decir, sabemos que llegas. Aquí hay una frase que les digo mucho a los aliados que es, no importa cómo llegues, importa cómo te vas, ¿no? Entonces ahí está el poder de la transformación. Que eso hace toda la diferencia, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo ha funcionado para ti la dinámica con todos los que llegan? O sea, ¿hay un número específico de gente que pueden recibir, por ejemplo, para diferentes eventos? Ajá. ¿O ya lo tienen armado? Por ejemplo, en los veranos sé que hacen muchos también como campamentos, cosas. Sí. O sea, eso es como pregunta yo por curioso. Sí, pero ¿cómo se distribuye las actividades? O si dicen, ¿sabes que tenemos un número limitado de gente? Sí, haz de cuenta que es un proceso como de inscripción, capacitación, se ubican en los grupos, hay una selección. Si prefieren, por ejemplo, con jóvenes, con niños, con personas con discapacidad intelectual, porque eso también implica mucho. Si quisieras tener una gran conversación, bueno, pues con gente con discapacidad física, oye, porque ya hay de todo, ¿no? O sea, tienes todo tipo de discapacidades. Sí, porque es un programa meramente de inclusión social, entonces no importa. No hay quien diga, ay, no, tú no, porque tienes esto y no entras. No. O sea, al es contrario. Más bien, es un programa de jóvenes, con y sin discapacidad, entonces realmente la selección, es más bien el proceso de capacitación, y luego cada grupo tiene un líder, que el líder es el que ya se encarga de ver operativamente, pues si se están enganchando con el grupo, si hay un trato adecuado, etcétera, y ya operativamente
se ve pues todo eso, ¿no?